Buenas tardes y bienvenidos a la charla de hoy que trata de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales forman parte de las llamadas terapias biológicas y a menudo nos referimos a ellos con las abreviaturas MAB, del inglés Monoclonal Antibody, o en español ACM, de anticuerpo monoclonal. Espero esta tarde transmitiros algunos conceptos que os permitan poder responder a la pregunta que lanzo aquí. Anticuerpos monoclonales, ¿armas de terapia masiva? Bien, pues ¿cuál es el recorrido que vamos a ir siguiendo esta tarde? Bueno, pues en primer lugar conoceremos qué es un anticuerpo. Después sabremos cómo los produce nuestro organismo, ya que hemos dicho que son terapias biológicas. Y sabremos también para qué los produce, es decir, cuál es su función biológica. Después veremos cómo hemos logrado desarrollar métodos para producir anticuerpos, y en concreto anticuerpos monoclonales, en el laboratorio. Y al final comentaremos cómo podemos emplear anticuerpos monoclonales para tratar enfermedades de naturaleza muy diversa. Y también hablaremos un poco de los posibles efectos adversos que pueden conllevar este tipo de terapias. ¿Qué tipo de biomolécula es un anticuerpo? Pues es una glucoproteína, es decir, una molécula que está formada por una parte azucarada y una parte proteica y pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Desde el punto de vista estructural, está formada por dos cadenas cortas denominadas cadenas ligeras, que son idénticas entre sí y que van unidas a dos cadenas más largas que se denominan cadenas pesadas. Además, las dos cadenas pesadas, que también son idénticas entre sí, se asocian entre ellas y forman esta zona intermedia que se llama región de bisagra. Los azúcares están unidos a las cadenas pesadas. Además, dentro de cada cadena podemos distinguir dos partes o dos tipos de dominio. Una parte o dominio variable, aquí representado con la letra V, que se denomina así porque es distinta para cada anticuerpo. Es decir, es característica y particular para cada anticuerpo. Y después tenemos un dominio o parte constante, es decir, que es común para cada tipo de anticuerpo. Desde el punto de vista funcional, podemos distinguir dos tipos de fragmentos. Los fragmentos denominados FAB, del inglés Fragment Antigen Binding, ya que su función es la de la unión al antígeno, luego veremos qué es eso del antígeno, y cada fragmento FAB está constituido por la asociación entre la cadena ligera y la pesada. Así que cada anticuerpo contiene dos fragmentos FAB que son idénticos entre sí. Además, la parte constante de las cadenas pesadas del resto de la molécula del anticuerpo constituye el fragmento que denominamos FC. Y se llama así porque tiene una función de unión o de reclutamiento de elementos de la respuesta inmunitaria que pueden ser células o proteínas. Proteínas que forman parte de un sistema de defensa denominado el sistema del complemento. Veamos cuáles son las propiedades de los anticuerpos que les hacen ser unas proteínas superespeciales. Bueno, pues en primer lugar, los anticuerpos poseen especificidad, que es la capacidad de reconocer a un solo antígeno. Es decir, cada molécula de anticuerpo reconoce únicamente a un antígeno específico y posee dos sitios de unión a él, que como hemos dicho son idénticos entre sí, los fragmentos FAB. ¿Y qué es un antígeno? Bueno, pues un antígeno es una estructura de una molécula que generalmente es una proteína, pero que también podría ser un azúcar, un lípido o menor medida un ácido nucleico, y esa estructura es reconocible por los linfocitos, células especializadas
de la respuesta inmunitaria y lo reconocen como algo extraño y potencialmente peligroso, porque el antígeno puede ser soluble, por ejemplo, una toxina bacteriana, o puede estar unido a células de patógenos, como las bacterias, o puede estar en la superficie de los virus, o puede estar formando parte de la superficie de una célula tumoral, o de una célula infectada por un virus, o ser parte de un hongo. La especificidad de un anticuerpo es tal que éste sería capaz de localizar y unirse a su antígeno específico, incluso aunque el antígeno estuviese inmerso en un mar de antígenos diferentes. En esta capacidad de la especificidad es en la que se basan justamente los test rápidos de antígenos para diagnosticar la COVID-19. Y es que estos test consisten en utilizar anticuerpos como cebo para tratar de detectar antígenos del virus SARS-CoV-2 en una muestra biológica, en este caso de sangre, de un paciente. Si hay unión antígeno-anticuerpo, entonces diremos que ese paciente sufre de infección activa por el virus. Y a la inversa, podemos utilizar un antígeno como cebo para tratar de detectar anticuerpos específicos frente a él en una muestra biológica. Y justamente en esto se basan los test de anticuerpos para diagnosticar la COVID-19. Estos test contienen antígenos del virus SARS-CoV-2 que se ponen en contacto con una muestra de sangre del paciente para tratar de detectar en esa muestra si hay anticuerpos frente a SARS-CoV-2. Si los hay, eso indica que esa persona ha sido infectada por el virus y su sistema inmunitario ha respondido produciendo anticuerpos específicos frente a él. Es decir, decimos que esa persona ha logrado la inmunidad frente al virus. Las uniones antígeno-anticuerpo requieren de física y química. Es decir, debe haber una complementariedad espacial entre la zona del anticuerpo que se une al antígeno y la parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo. La zona del anticuerpo que reconoce una parte del antígeno se denomina paratopo y la parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo, epitopo. En concreto, el paratopo está conformado por unas regiones concretas dentro del fragmento FAB que se denominan regiones determinantes de complementariedad o CDRs y que son altamente variables entre los diferentes tipos de anticuerpo, y eso es lo que hace que cada anticuerpo reconozca a un único antígeno, es decir, porque tiene unas regiones CDR particulares. Además, para que la unión entre el antígeno y el anticuerpo sea estable, es necesario que intervengan fuerzas químicas de atracción y repulsión entre átomos del anticuerpo y del antígeno. Otra propiedad de los anticuerpos que tiene que ver con el fragmento FAB es la afinidad, que es la intensidad con la que el anticuerpo se une a su antígeno específico. Aquí, por ejemplo, tenemos un anticuerpo que tiene 4 anclajes al antígeno al que está reconociendo. En cambio, este otro anticuerpo, que es específico para el mismo antígeno, presenta más puntos de anclaje, es decir, la unión es más intensa. Con lo que tenemos que el anticuerpo de la izquierda es de menor afinidad que el de la derecha, y por eso decimos que estos anticuerpos son de baja o de alta afinidad. Nuestro sistema inmunitario es tan sofisticado que en cada contacto con un mismo patógeno, nuestros linfocitos B son capaces de producir anticuerpos de mayor afinidad cada vez, es decir, generar versiones mejoradas del anticuerpo específico frente a ese patógeno. Es lo que se conoce como maduración de la afinidad y ocurre en los organismos vivos, mediante
mutaciones puntuales en los sitios que reconocen al antígeno, es decir, en las regiones determinantes de la complementariedad con el antígeno. Una propiedad de los anticuerpos que tiene que ver con el fragmento Fc es el isotipo y hace referencia al tipo de cadena pesada que posee el anticuerpo. Y es que nuestros anticuerpos pueden estar conformados por hasta 5 tipos diferentes de cadena pesada y que se distinguen entre ellos por la longitud de esta cadena y también por los azúcares, por el tipo de carbohidrato, por la cantidad y por la posición que ocupan a lo largo de la cadena pesada. El isotipo es una cualidad de los anticuerpos que determina su localización y su función. Así, por ejemplo, los anticuerpos de isotipo M se encuentran anclados en la membrana de los linfocitos B y sirven para activar a esta célula. También pueden aparecer anticuerpos de isotipo M secretados en forma soluble en la sangre y sirven para activar a esas armas de defensa que decíamos que eran las proteínas del sistema del complemento. Por su parte, los anticuerpos de isotipo D también se encuentran anclados en la membrana de los linfocitos B maduros, se piensa que es para controlar su activación y son escasos en la sangre, donde su función es desconocida. El anticuerpo más abundante en la sangre es el de isotipo G y sirve para neutralizar, es decir, para unirse e impedir que se distribuyan por nuestro organismo patógenos y también para recubrirlos y así activar su retirada mediante fagocitosis o mediante ataque por células citotóxicas o proteínas del complemento. Lo veremos luego. Los anticuerpos de isotipo A son aquellos que abundan en las secreciones mucosas, aunque también se pueden encontrar en la sangre y en el fluido extracelular. Y allí lo que hacen es neutralizar a toxinas bacterianas o a virus y bloquear también la entrada de bacterias, es decir, que las bacterias no puedan atravesar los epitelios que tapizan nuestras mucosas, por ejemplo. Por último, tenemos anticuerpos de isotipo E, que se encuentran unidos en la membrana de los mastocitos y estas células participan en la defensa frente a parásitos extracelulares grandes y la inmunoglobulina E también interviene en las reacciones alérgicas. Pero, ¿de dónde salen todos estos anticuerpos que hay en nuestro organismo? Bueno, pues los fabrica nuestro sistema inmunitario, que es capaz de desplegar dos estrategias de defensa diferenciadas, pero que colaboran entre ellas, cuando un microorganismo patógeno ha conseguido atravesar las barreras físicas, como la piel, los epitelios que tapizan las mucosas, y químicas, el sudor, las lágrimas, el moco, y entonces ha penetrado en nuestro organismo. Las primeras células del sistema inmunitario que se van a dar cuenta de ese peligro, de que ese patógeno ha entrado, son células como los fagocitos o las células natural killer, asesinas naturales, y también se van a poner en marcha unas proteínas de defensa que decíamos que se llamaban el sistema del complemento. Eso va a ocurrir en las primeras horas tras la infección. Si las armas de defensa desplegadas por las células de la inmunidad innata no fueran suficientes para combatir a este patógeno, entonces algunas células de la inmunidad innata, con el tiempo, se irán desplazando hasta los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos, donde residen los linfocitos B y los linfocitos T, y allí les pondrán en aviso de que un patógeno ha entrado en nuestro organismo. Estas células se activarán y sintetizarán armas de defensa, que en el caso de los linfocitos B consisten en anticuerpos que se unirán específicamente a ese patógeno concreto. Y es justo de lo que estamos hablando hoy. ¿Y para qué sirven los anticuerpos? Pues para defendernos de la siguiente manera. En primer lugar, el fragmento FAB, que como hemos dicho se llama así, de fragmento de unión al antígeno, pues es el encargado de reconocer y unirse específicamente a patógenos extracelulares como virus, hongos, bacterias y a sus derivados dañinos, por ejemplo, toxinas bacterianas. O también puede unirse los anticuerpos mediante fragmento FAB a células infectadas por virus o a células tumorales. ¿Y con eso qué se consigue? Bueno, pues en primer lugar, neutralizar al agente peligroso. Es decir, por ejemplo, evitar
que las bacterias se multipliquen o que se diseminen por nuestro organismo. Y, por ejemplo, en el caso de los virus, la unión del fragmento de FAB a ellos impide que los virus puedan adherirse a células de nuestro organismo e infectarlas. Además, el fragmento FAB, al unirse a agentes patógenos, los marca para que otros elementos se hagan cargo de eliminarlo. Es decir, que el fragmento FAB actúa como un GPS que identifica y localiza el peligro. Y así va a ser el fragmento FC el encargado de reclutar a elementos del sistema inmunitario, como pueden ser células, como los fagocitos, que van a reconocer a eso que está recubierto de anticuerpos y lo van a engullir y a digerir, por ejemplo en este caso a esta bacteria, o bien el fragmento FC va a reclutar a células natural killer que también tienen receptores para reconocer células tumorales o células infectadas que están recubiertas de anticuerpos y así van a desatar sobre ellas una serie de armas que lo que hacen es formar poros en la membrana de la célula diana y aniquilarla. Por otra parte, al fragmento FC también pueden unirse proteínas efectoras de lo que llamamos el sistema del complemento. Son un conjunto de proteínas que se unen al fragmento FC y se van a activar en cadena y van a acabar formando unos poros en la membrana del patógeno, en este caso de esta bacteria, causando su lisis, es decir, su destrucción. Las primeras evidencias de la existencia de anticuerpos en nuestro organismo, y en concreto en la sangre, y de su función de defensa, llegaron a finales del siglo XIX, cuando Emil von Behring y un colaborador suyo, Shibasaburo Kitasato, observaron que animales que habían padecido una infección bacteriana como el tétanos quedaban protegidos porque su organismo había sido capaz de producir algo que ellos llamaron antitoxinas, ya que el tétanos se debe a una toxina bacteriana. Después, Emil von Behring continuó con estos estudios para tratar de encontrar en qué parte del organismo residían esas antitoxinas y cuál era su función. Y para ello, lo que hizo fue extraer sangre, en concreto la parte soluble de la sangre, el suero, de conejos a los que había administrado dosis no letales de una toxina bacteriana, como es la toxina de la difteria, y con ese suero trató a otros animales, a los que luego infectó con una dosis letal de la toxina diftérica, y observó que estos animales quedaban protegidos. Pocos años después, Paul Ehrlich acuñó los conceptos de inmunidad activa para referirse al hecho de que animales expuestos a un agente infeccioso generaban algo que él llamó entonces anticuerpos, en sustitución del término empleado por von Behring, antitoxinas, y que esos anticuerpos además eran capaces de transferir inmunidad a otros individuos. Y esa inmunidad adquirida por la transferencia de esos anticuerpos es lo que llamó inmunidad pasiva. Por sus hallazgos, Emil von Behring recibió el primer premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1901. Y por los nuevos conceptos que revolucionaron el mundo de la microbiología y supusieron el nacimiento de la inmunología, Paul Ehrlich recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1908. Después, gracias a estos sueros y su efecto protector en otros animales, estos investigadores junto con otros se lanzaron a la producción de sueros terapéuticos inmunizando animales. Y además se observó que estos sueros protegían no solo frente a infecciones bacterianas, sino que también servían de antídotos frente a venenos como el de la víbora. Así nació una práctica médica que se conoce como inmunoterapia pasiva con anticuerpos.
Pero la inmunoterapia pasiva con anticuerpos o sueroterapia no es una práctica antigua que se haya abandonado, sino que hoy día se sigue practicando para enfermedades infecciosas para las cuales aún no se ha encontrado una vacuna. Por ejemplo, hace unos años, en el 2014, durante una epidemia de ébola, se recurrió a inmunoterapia pasiva para salvar la vida de una auxiliar de enfermería española, Teresa Romero, a la que se suministró suero de una monja africana, la hermana Paciencia, y la auxiliar sobrevivió gracias a los anticuerpos contenidos en ese suero de esta persona, la hermana Paciencia, que había resultado generar inmunidad frente al ébola. Y actualmente, en la pandemia por COVID-19, también se está utilizando inmunoterapia pasiva para tratar a pacientes que tienen un mal pronóstico de COVID-19 y para ello se utiliza plasma obtenido de pacientes recuperados que han sufrido una COVID severa. Sin embargo, la sueroterapia plantea una serie de inconvenientes, y es que se obtiene una cantidad heterogénea en cada animal y en cada sangría, lo que hace que su coste sea alto e impredecible. Por otro lado, la especificidad de los anticuerpos que se obtienen también va a ser heterogénea, ya que cada animal puede producir anticuerpos frente a diferentes partes, es decir, frente a diferentes epitopos del antígeno. Y además, esos anticuerpos también van a tener una afinidad heterogénea. Por último, están las cuestiones bioéticas, ya que para conseguir el suero es necesario sacrificar a muchos animales. Todos estos inconvenientes se deben a que, cuando queremos obtener anticuerpos frente a un antígeno específico e inmunizamos a un animal, por ejemplo a un ratón de laboratorio, los linfocitos B de este ratón que tengan receptores específicos para reconocer diferentes partes o epítopos de este antígeno se van a activar, van a proliferar, es lo que conocemos como expansión clonal, donde cada linfocito B con un receptor específico de una parte diferente del antígeno constituirá un clon y cada uno de esos clones va a secretar anticuerpos, de manera que al final en la sangre de este animal va a haber, y por tanto en el suero va a haber una mezcla de diferentes anticuerpos procedentes de clones distintos, aquí representados con diferentes colores, y por eso los llamamos anticuerpos policlonales. Estos anticuerpos reconocen diferentes epítopos del antígeno y además lo hacen con diferente intensidad, es decir, que tienen una afinidad distinta entre ellos. De manera que lo que interesaría es obtener anticuerpos que sean homogéneos en cuanto al epítopo que reconocen del antígeno, es decir, a su especificidad, y también que fueran de la mayor afinidad posible. Para poder obtener anticuerpos que fueran idénticos entre sí, es necesario, por tanto, que todos procedieran de un único clon. Pero, ¿es posible producir un solo tipo de anticuerpos? Porque ocurre lo siguiente. Si nosotros extraemos los linfocitos B del ratón y los mantenemos en cultivo, lo que va a ocurrir es que esas células a los 4 o 7 días van a morir. Así que a los investigadores les surgió una necesidad. ¿Cómo se podrían obtener anticuerpos idénticos de forma continua, por ejemplo en un cultivo, y a gran escala? Y este problema lo consiguieron resolver el argentino César Milstein y el alemán Georg Kuhler, quienes desarrollaron a finales de los años 70 un método para poder producir anticuerpos monoclonales en cultivo y a gran escala. Por ello recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1984. Gracias a este método se pudieron sintetizar gran cantidad de anticuerpos monoclonales y surgió así un momento histórico en biomedicina conocido como la revolución de los anticuerpos monoclonales, donde se comenzó a explotar el potencial de estas moléculas para diagnosticar enfermedades, como por ejemplo enfermedades infecciosas, como hemos visto antes con el test rápido de antígenos para COVID-19,
o también se emplean en cantidad de técnicas de biología celular y molecular anticuerpos en investigación para identificar proteínas o células que las expresan y su función. Y por último, los anticuerpos monoclonales también se ha visto que tienen la capacidad de tratar algunas enfermedades, como vamos a ver enseguida. Es lo que se conoce como inmunoterapia. En las 2 últimas décadas, las compañías biofarmacéuticas han generado gran cantidad de anticuerpos monoclonales y su crecimiento sigue imparable. De hecho, estos fármacos reportan grandes beneficios a estas compañías, beneficios de cientos de billones de dólares al año. Pero mucho más allá del beneficio económico que reportan, está el beneficio para la salud, el cual no hubiera sido posible si no se hubiera hecho una fuerte inversión en investigación para poder adquirir conocimiento acerca de la composición, la estructura, la biosíntesis, la función, la diversidad y la utilidad terapéutica de los anticuerpos. Y todo este conocimiento ha sido galardonado nada menos que con 6 premios Nobel, el último de ellos recientemente en el año 2018. ¿En qué consistía el método de Milstein-Cluler para lograr producir anticuerpos monoclonales de forma continua y a gran escala? Bien, pues como hemos comentado antes, el problema estaba en que los linfocitos B del ratón, si los ponemos a cultivar, en unos días morirían. Bien, pues a estos investigadores se les ocurrió fusionar a estos linfocitos B mortales con una línea tumoral inmortal y en concreto con una línea de mieloma. Y así obtuvieron células híbridas que habían heredado la capacidad de la célula de mieloma de la inmortalidad, es decir, de poder proliferar de forma indefinida en un cultivo, a la vez que habían heredado la capacidad del linfocito B de producir anticuerpos. Después pusieron las células híbridas obtenidas de la fusión de los diferentes clones de linfocitos B con células de mieloma a cultivar de manera individualizada, es decir, en clones de células híbridas aislados. Los cultivaron unos cuantos días, las células proliferaron y secretaron anticuerpos. Y entonces después analizaron el medio de cultivo para ver qué clon de células híbridas había generado la mayor cantidad de anticuerpos y aquellos de mayor afinidad por el antígeno. Así lograron obtener una línea celular estable que denominaron hibridoma, que secretaría al medio de cultivo gran cantidad de anticuerpos monoclonales. Es decir, que estos anticuerpos que proceden de un único clon son homogéneos en cuanto a especificidad, ya que todos reconocen el mismo epítopo. En este caso, como proceden de este clon, pues reconocen este epítopo de aquí del antígeno y además con la misma afinidad. Y mediante este método de obtención de hibridomas a partir de ratones inmunizados, las empresas biofarmacéuticas lograron generar gran cantidad de anticuerpos murinos, es decir, de ratón, frente a diversas proteínas involucradas en varias patologías. Sin embargo, surgió un problema, y es que, al ser los anticuerpos monoclonales del ratón, es decir, de otra especie, algunos pacientes desarrollaron una respuesta inmunitaria frente a ellos, ya que nuestro sistema inmunitario podría interpretar que son proteínas extrañas y potencialmente peligrosas y se generaban anticuerpos humanos frente a los anticuerpos monoclonales del ratón, disminuyéndose así la eficacia terapéutica. Surgió entonces la necesidad de desarrollar anticuerpos monoclonales que fueran cada vez más parecidos a los humanos. Y esto fue posible gracias a que en la década de los 80-90 se conocieron los mecanismos genéticos que intervienen en la biosíntesis de las inmunoglobulinas o anticuerpos y además se desarrollaron herramientas de ingeniería genética que permitían manipular los genes. Hoy sabemos que nuestros linfocitos B se distribuyen entre billones de clones distintos y que cada uno de estos clones es capaz de producir un único tipo de anticuerpo que reconoce específicamente un único antígeno. Pero, ¿cómo es esto posible? Si todos esos clones de linfocitos B, en principio, deberían tener los mismos genes para sintetizar los anticuerpos, es decir, los genes que heredamos de nuestros padres. Bien, pues hoy se sabe que en realidad hay un truco, y es que en las células precursoras de los linfocitos B que están en la médula ósea,
los genes codificantes de las cadenas ligeras y pesadas de las inmunoglobulinas están a medio construir. Es decir, estas células contienen múltiples segmentos génicos de diferentes tipos, aquí representado cada tipo en un color distinto, y a lo largo de su desarrollo para convertirse en linfocito B, deben lograr una combinación al azar de estos diferentes tipos de segmentos génicos. Así, por ejemplo, supongamos que tenemos esta célula de la izquierda donde se ha combinado para la cadena ligera el segmento génico número 3 con el 1 y esta otra célula de la derecha donde la combinación que se ha hecho es la 1,2. Y lo mismo para la cadena pesada. Esta primera célula de la izquierda ha elegido la combinación de segmentos génicos 2, 3 y 4 y como segmento génico codificante del isotipo de anticuerpo ha elegido el isotipo G. En cambio, esta otra célula de la derecha, para la cadena pesada, ha elegido la combinación de segmentos génicos 4, 1 y 2 para los dominios variables y para el isotipo ha elegido el segmento codificante del isotipo E. Bien, pues cuando estas secuencias génicas se transcriban y se traduzcan, la célula esta de la izquierda dará lugar a el clon B1 que tendrá esta cadena ligera y esta cadena pesada de isotipo G, mientras que la célula derecha dará lugar cuando se desarrolla el clon del linfocito B2 que sintetizará esta cadena ligera con este otro dominio variable y esta cadena pesada que será de isotipo E. De modo que cuando las cadenas ligeras y pesadas se asocien entre sí y constituyan los anticuerpos, el clon número 1 del linfocito B producirá este anticuerpo, mientras que el clon número 2 producirá este otro tipo de anticuerpo. El anticuerpo de la izquierda es de isotipo G y reconoce específicamente con sus dominios variables particulares al antígeno número 1. En cambio, el clon B2 produce anticuerpos de isotipo E que reconocen específicamente al antígeno 2. Gracias a estos conocimientos sobre los genes que codifican para las inmunoglobulinas y gracias a las herramientas moleculares aportadas por la ingeniería genética, se pudieron modificar los genes del ratón para lograr insertar las secuencias codificantes de la parte constante de las cadenas ligera y pesada humanas en el genoma del ratón y así se obtuvieron anticuerpos quiméricos donde únicamente es del ratón los dominios variables que intervienen en el reconocimiento del antígeno. Después se supo que en realidad del dominio variable únicamente las regiones determinantes de complementariedad, aquí en verde, son las que intervienen en el reconocimiento específico del antígeno, de manera que fueron las únicas que se conservaron del ratón, sustituyéndose el resto del gen por las secuencias humanas, y así se obtuvieron anticuerpos humanizados, donde ya prácticamente solo queda alrededor de un 10% de proteína de ratón. Por último, gracias a la obtención de ratones transgénicos donde se ha sustituido completamente los genes codificantes para inmunoglobulinas del ratón por los humanos, se ha logrado producir con estos animales anticuerpos completamente humanos. Para designar a estos diferentes tipos de anticuerpos monoclonales de diferente origen, se utilizan diferentes infijos. Así, por ejemplo, los anticuerpos que terminan en OMAF quiere decir que son murinos de ratón, los terminados en XIMAF son quiméricos, los ZUMAF son humanizados y los que terminan en UMAF quiere decir que son completamente humanos. Y así es como se ha logrado reducir su potencial inmunogénico hasta niveles muy bajos, de manera que no tuviésemos ese problema de la inmunogenicidad, es decir, la respuesta inmune frente a los anticuerpos del ratón. ¿Y cómo se logra producir anticuerpos quiméricos humanizados o humanos? Bueno, pues con diversas técnicas que se han desarrollado a lo largo de los últimos 20 años. Así, por ejemplo, en los años 90, cuando se consiguieron manipular los genes codificantes de inmunoglobulinas del ratón, se logró sustituyendo secuencias génicas bien de los dominios variables o bien
de tanto los dominios variables como los constantes, anticuerpos quiméricos y humanos. A estos ratones modificados genéticamente o ratones transgénicos, lo que se les hace entonces es inmunizarlos y de manera similar a lo que vimos al inicio para producir anticuerpos murinos, luego se trata de extraer los linfocitos B de este ratón que habrán respondido frente a este antígeno, serán específicos de ese antígeno, y fusionarlos con células de mieloma inmortales para generar hibridomas. Después, cultivando esos hibridomas y seleccionando aquellos que producen anticuerpos de la especificidad deseada, obtenemos los anticuerpos quiméricos humanizados humanos según el tipo de ratón transgénico que empleemos. Otra técnica muy interesante que apareció en los años 90, y en este caso que se emplea para identificar secuencias génicas codificantes de un anticuerpo concreto que tiene una especificidad que es la que deseamos. Y eso consiste en generar virus bacteriófagos a los cuales se modifica genéticamente, introduciéndoles secuencias que son combinaciones aleatorias de segmentos génicos, como hemos visto antes, que hacen las células precursoras de los linfocitos B en nuestra médula ósea. Bueno, pues imitando esos mecanismos genéticos para producir anticuerpos, se introducen estas secuencias génicas aleatorias en virus bacteriófagos y así se obtiene una colección de virus y cada uno de estos virus va a expresar en su superficie un anticuerpo característico. Después, exponiendo esa colección de virus al antígeno deseado, pescaremos, gracias a la reacción antígeno-anticuerpo, aquel virus bacteriófago que contiene la secuencia que codifica para ese anticuerpo específico que estamos buscando. Entonces podremos extraer esa secuencia y clonarla en células inmortales. Así se consigue, por ejemplo, producir anticuerpos humanos de la especificidad deseada. En los años 2000, gracias a las técnicas de secuenciación masiva, lo que se ha conseguido es producir anticuerpos completamente humanos en cultivo a partir de una célula B inmortalizada extraída de una persona. Esta persona puede ser un paciente al que se le ha inmunizado con una vacuna, por ejemplo, o bien una persona que ha sufrido una infección y que queremos generar en cultivo anticuerpos frente a ese antígeno, a ese agente infeccioso. Bien, pues extrayendo linfocitos B de esa persona, exponiendo esos linfocitos B al antígeno frente al que queremos localizar los anticuerpos específicos y entonces secuenciando de esos linfocitos B los genes que codifican para las cadenas ligeras y pesadas de inmunoglobulinas, logramos identificar la secuencia que buscamos y clonarla en células inmortales. Y así estas células inmortales producirán esos anticuerpos humanos de la especificidad deseada, en este caso frente a este antígeno, que está aquí en amarillo. Últimamente, lo que se está empleando es ratones modificados genéticamente para que expresen anticuerpos quiméricos, pero en los que la parte constante es del ratón y la parte variable, es decir, la encargada de reconocer específicamente al antígeno, sea humana. ¿Y por qué se ha hecho esto? Bueno, pues porque se ha visto que cuando se utilizan ratones transgénicos en los que se ha sustituido completamente los genes codificantes de inmunoglobulinas del ratón por los humanos, pues resulta que la maquinaria molecular de los linfocitos B del ratón no trabaja demasiado bien con los genes humanos porque son más grandes y entonces no se generaban anticuerpos del isotipo deseado. Hasta ahora se han generado cientos de anticuerpos monoclonales, de los cuales 97 han sido aprobados por las principales agencias reguladoras de medicamentos, por la FDA americana y por la EMA europea. Estos anticuerpos monoclonales están dirigidos a tratar gran diversidad de enfermedades, desde enfermedades tumorales como el melanoma, el cáncer de mama, de vejiga, cáncer colorectal, gástrico, linfomas, leucemias, mielomas, enfermedades relacionadas con alteraciones en el sistema inmunitario como la artritis, la psoriasis, la enfermedad de Crohn, la espondilitis, el lupus eritematoso sistémico, el asma, la colitis, la esclerosis múltiple, o como hemos visto cuando hemos hablado de inmunoterapia pasiva, que los anticuerpos también sirven para tratar enfermedades infecciosas como el SIDA, el anthrax, infecciones recurrentes por Clostridium difficile o la COVID-19.
También se emplean anticuerpos monoclonales para tratar enfermedades neurológicas como las migrañas, oftalmológicas. Recientemente, hace un mes, se ha aprobado un anticuerpo para tratar la hipercolesterolemia familiar. El primer anticuerpo monoclonal que se comercializó iba dirigido a evitar el rechazo de trasplante. También hay anticuerpos monoclonales que se emplean para, en algunas intervenciones cardíacas, evitar la formación de trombos y de coágulos. Y también hay anticuerpos monoclonales dirigidos a otras enfermedades, como pueden ser la hemofilia, la osteoporosis. Pero como se muestra en este gráfico, la principal aplicación de los anticuerpos monoclonales en la actualidad es el tratamiento de enfermedades tumorales, seguido de las enfermedades inmunológicas y las infecciosas. Como hemos visto antes, se emplean diferentes infijos para indicar el tipo de anticuerpo monoclonal, de ratón, quimérico, humanizado o humano. Pues bien, también se emplean infijos para indicar la aplicación terapéutica del anticuerpo monoclonal. Así, por ejemplo, cuando encontremos que un anticuerpo lleva el infijo TU, significa que va dirigido al tratamiento de una enfermedad oncológica. Si lleva el infijo LI, va dirigido al tratamiento de una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunitario. CI va dirigido al tratamiento de fenómenos cardiovasculares. SO a hueso. VI frente a una infección vírica. FU frente a una infección fúngica por hongos. VA frente a una infección bacteriana. Veamos ahora mediante qué mecanismos consiguen los anticuerpos monoclonales mejorar o curar estas enfermedades. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al cáncer pueden actuar de diferente manera. Se sabe que algunas células tumorales expresan de forma anómala algunas proteínas, y esas proteínas que no son expresadas en esa forma por las células sanas se les denomina marcador tumoral. Bueno, pues se pueden emplear anticuerpos monoclonales que reconozcan específicamente a esos marcadores tumorales para identificar a la célula tumoral y utilizar al anticuerpo además como vehículo de transporte de toxinas, radionúclidos o fármacos quimioterápicos que, desplegados sobre la célula tumoral, la maten, la aniquilen. En otros casos, se conoce cuál es la señal que le da instrucciones a la célula tumoral para que crezca, es decir, para que prolifere descontroladamente, o bien para que salga a la corriente sanguínea y se aloje en otros tejidos y órganos, es decir, que provoque metástasis. En este caso, se pueden emplear anticuerpos monoclonales dirigidos a bloquear esta señal, bien uniéndose al receptor sobre la célula tumoral que transmite esa señal, o bien secuestrando el factor de crecimiento, el estímulo, que se uniría a ese receptor para transmitir esas instrucciones de crecimiento o de metástasis al tumor. En otros casos, lo que se hace es utilizar al anticuerpo monoclonal para identificar a la célula tumoral y hacer que el sistema inmunitario se haga cargo de su destrucción, ya que, como hemos visto al inicio de la presentación, los anticuerpos tienen un fragmento FAB que se encarga del reconocimiento específico, en este caso de la célula tumoral, y un fragmento FC cuya misión es reclutar elementos de la respuesta inmunitaria para que destruyan aquello que está siendo reconocido por el anticuerpo, por el fragmento FAB, en este caso la célula tumoral. Bien, pues hay anticuerpos que son capaces de reclutar a proteínas del complemento y activarlas para que formen poros sobre las células tumorales y así aniquilarlas. Otros anticuerpos lo que hacen es reclutar a células asesinas naturales del sistema inmunitario que lo que hacen es activarse cuando se unen al anticuerpo y liberar citotoxinas sobre la célula tumoral para destruirla. Además, el estudio intensivo que se ha hecho en los últimos años acerca de la respuesta antitumoral ha permitido la identificación de unas proteínas
que expresan algunos tumores para tocar interruptores moleculares de apagado de las células del sistema inmunitario. Este descubrimiento llevó al Premio Nobel en el año 2018 de Fisiología y Medicina. Bueno, pues se han desarrollado entonces anticuerpos monoclonales dirigidos bien a los interruptores moleculares o bien a las proteínas que utiliza la célula tumoral para tocarlos y así evitar que las células tumorales apaguen a los linfocitos T encargados de destruirlas. Es decir, se logra así potenciar la respuesta antitumoral. En el caso de las enfermedades mediadas por el sistema inmunitario, se sabe que algunas de ellas, como por ejemplo la psoriasis, la colitis o la artritis reumatoide, se deben en gran medida a un exceso de respuesta inflamatoria. Bien, pues para tratar estas enfermedades se pueden emplear anticuerpos monoclonales dirigidos a bloquear las citoquinas proinflamatorias o a sus receptores para tratar así de evitar que las células inmunitarias reciban una instrucción de contribuir a la inflamación y así consiguiendo limitar esta respuesta inflamatoria. En otros casos, como por ejemplo en el caso del lupus eritematoso sistémico, se sabe que la enfermedad se debe a una sobreactivación de linfocitos B autorreactivos que reconocen componentes propios como si fueran extraños y peligrosos y se activan. Y además se conoce cuáles son los factores necesarios para la activación o supervivencia de estos linfocitos B autorreactivos, de manera que se pueden emplear anticuerpos monoclonales que secuestren esos factores de activación o supervivencia. Últimamente se está ensayando con otro tipo de abordaje, en este caso dirigido a desactivar linfocitos T autorreactivos y que consiste en proteínas de fusión constituidas por el fragmento Fc de un anticuerpo unido a una proteína ligando que se une a un receptor. De este modo podemos utilizar esos interruptores moleculares de los que hemos hablado que utilizan algunas células tumorales para apagar la respuesta inmunitaria, pues en este caso, como sí nos interesaría desactivar, apagar a estos linfocitos T autorreactivos causantes de enfermedades autoinmunes, pues podemos utilizar proteínas de fusión para unirlas a esos interruptores moleculares de apagado de los linfocitos T. Y así estos linfocitos se inactivan o mueren. Y como ejemplo de anticuerpos monoclonales empleados para tratar enfermedades infecciosas, tenemos el cóctel milagroso de Regeneron que le fue suministrado a Donald Trump cuando enfermó de COVID-19. Este cóctel consiste en una mezcla de dos anticuerpos monoclonales humanos y cada uno de ellos reconoce específicamente una parte diferente de la proteína S que expresa el virus en su superficie. Esto de utilizar una mezcla de dos anticuerpos monoclonales, cada uno que se une en un sitio distinto de la proteína, hace que haya menor probabilidad de que si el virus muta en esta proteína, evite ser reconocido por estos anticuerpos. Es decir, que da la ventaja de seguir reconociendo al virus a pesar de que éste mute. Este anticuerpo fue aprobado en noviembre del año pasado por la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos americana, pero solo está autorizado para determinados casos de COVID-19 y no se autoriza para pacientes que ya estén hospitalizados o que estén recibiendo terapia con oxígeno. Como acabamos de ver, los anticuerpos monoclonales sirven para tratar cantidad de enfermedades de naturaleza muy diversa. Sin embargo, como todo fármaco, pueden dar lugar a posibles efectos adversos, que en la mayoría de los casos son leves y suelen remitir de forma espontánea y tienen que ver con que los anticuerpos monoclonales se inyectan, normalmente por vía intravenosa, aunque algunos pueden administrarse por vía subcutánea o intramuscular. Así que la mayor parte de los efectos adversos, que como digo son de naturaleza leve, suelen consistir en reacciones en el sitio de inyección. Reacciones como por ejemplo que den lugar a la aparición de dolor, hinchazón, enrojecimiento, picor.
Sin embargo, en otros casos pueden aparecer efectos adversos más intensos, como por ejemplo reacciones a la infusión, que pueden darse de forma rápida, las llamamos inmediatas, dentro de las 2 horas siguientes a la administración del anticuerpo monoclonal, o pueden aparecer a transcurridos varios días tras la administración, a los 4 o 10 días. Entre las reacciones a la infusión que aparecen de forma inmediata están la tormenta de citocinas, que es un fenómeno de inflamación descontrolada que puede afectar a órganos como el pulmón, el riñón, los vasos sanguíneos, el corazón, y que suele aparecer tras la primera infusión del anticuerpo. Se manifiesta como dolor lumbar, eritema, es decir, erupción en la piel, rigidez, vómitos, fiebre, taquicardia, sudores. En otros casos lo que aparecen son reacciones de hipersensibilidad inmediata, que suelen ocurrir tras la segunda infusión del anticuerpo y consisten en la producción de anticuerpos de isotipo E o G frente al anticuerpo monoclonal. Y estos anticuerpos lo que hacen es desencadenar una reacción que se asemeja a la alergia, de manera que aparecen picor, urticaria, fiebre, dificultad respiratoria, hipertensión, edema. Entre las reacciones no inmediatas destaca el síndrome que se denomina tipo enfermedad del suero y que consiste en una producción de anticuerpos de isotipo G frente al anticuerpo monoclonal terapéutico, y estos anticuerpos IgG se depositan en los capilares sanguíneos y pueden dañar la piel, las articulaciones o el riñón y dar lugar a la aparición de fiebre, dolores articulares, artralgias, urticarias y malestar general. Además, pueden aparecer efectos adversos que estén relacionados con el sistema inmunitario, ya que algunos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, pueden causar cierto grado de inmunosupresión, lo que hace que aumente la susceptibilidad a infecciones por virus respiratorios o por patógenos oportunistas, como herpes, candidiasis, o a que se reactiven infecciones latentes que tuviera el paciente previamente, como la tuberculosis o la hepatitis B. En otros casos, lo que se han observado tras la inyección de anticuerpos monoclonales es respuestas que se asemejan a respuestas autoinmunes, como por ejemplo la trombocitopenia púrpura, que consiste en una reducción del número de plaquetas, la aparición de un síndrome parecido al lupus eritematoso sistémico, en el que aparecen anticuerpos anti-DNA, o la enfermedad tiroidea. En otros casos, lo que se da es una respuesta en la piel, parecida a la dermatitis atópica. Y esto ocurre, por ejemplo, con algunos anticuerpos antitumorales que van dirigidos frente a proteínas que se expresan por las células tumorales, pero también son expresadas en las células epiteliales. Y en estos casos lo que aparece es erupción cutánea, sequedad en la piel, enrojecimiento, ¿no?, eritema. Por último, hay otros efectos adversos moderados o graves que tienen que ver con afecciones del sistema cardiovascular, por ejemplo, que aparezca hipertensión, tromboembolismo o incluso hemorragias. En otros casos, lo que se ve afectado es el tracto digestivo y pueden aparecer diarreas o, en los casos graves, incluso perforación gastrointestinal. Bueno, pues de todo lo que hemos visto esta tarde, que ha sido bastante, podemos extraer algunas ideas a modo de conclusión, como que los anticuerpos monoclonales son fármacos que tienen un enorme potencial terapéutico debido a propiedades como su especificidad, lo que permite hacer un tratamiento selectivo dirigido a una molécula o a una célula determinada. Además, los anticuerpos monoclonales son versátiles, ya que puede haber diferentes isotipos y cada uno de ellos puede tener diferentes acciones. Además, tienen otra propiedad importante, que es su adaptabilidad, es decir, que se pueden modificar para reducir su toxicidad y mejorar su eficacia, y en esto se está trabajando intensamente actualmente. Además, el mayor conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías en los últimos años han permitido generar una enorme cantidad de anticuerpos monoclonales en un espacio de tiempo muy cortito, y además mejorar sus propiedades, como decíamos, reducir la toxicidad y aumentar su eficacia. Sin embargo, como hemos visto en la última parte, como todo fármaco, los anticuerpos monoclonales pueden dar lugar a efectos adversos y algunos de ellos son impredecibles y dependen de las circunstancias clínicas de cada paciente. Así que es muy necesario hacer una selección personalizada de la terapia en cada caso y hacer un estrecho seguimiento durante el tratamiento con el anticuerpo monoclonal
para poder anticiparse a los efectos adversos y poder modificar la pauta de administración. Bueno, pues por último, quiero agradeceros vuestra asistencia y vuestra atención y espero que esta charla de esta tarde haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.